Muy buenos días para todos, para todas, con mi cariño, con mi afecto, con mi estima. Hago llegar un saludo muy cariñoso en este sábado que los cristianos honramos y dedicamos al corazón inmaculado de María, a recordar esa maternidad divina donde Dios, para compartir la naturaleza humana de su divino Hijo y unirla a la naturaleza divina de Él, utiliza a una mujer del pueblo, a una campesina de la aldea de Nazaret, a María, y la hace madre de Dios, señora de la historia. Y 1510 años después, en el Tepeyac, en México, la entrega a los pueblos sufridos indígenas de América Latina, a las víctimas de la invasión española, a las víctimas de las nuevas estructuras políticas y gobernantes que llegarían, y a ella nos la entrega a través de un indígena, de un hermano de nuestra raza, Juan Diego, para que fuese entonces la protectora de los pueblos ancestrales y allí se convirtiera en madre también de nuestro pueblo latinoamericano, que camina con el dolor de nuestro pueblo y que se hace presente en la rebelión del pueblo como señora de la resistencia, que veneran allá los muchachos de la primera línea en Roldanillo, la Virgen de la Resistencia, esa pintura de un joven de Santa Rita, que quiso así manifestarnos con esa iconografía que María camina con el pueblo cuando lucha por la libertad, por la liberación. Y en ese año 2021 caminaba por la liberación de una dictadura criminal, de las más sangrientas, de la segunda más sangrienta que hemos tenido en la historia republicana, porque la primera sangrienta fue la de Miguel Abadía Méndez, la segunda sangrienta fue grande, y en esa de Miguel Abadía Méndez se proyecta la de Laureano Gómez Castro, un famoso personaje bandolero, criminal, asesino, de todo, de mediados del siglo pasado. Y la gran hecatombe colombiana, el gobierno de el susodicho delincuente Álvaro Uribe Vélez y de sus secuaces y de su gran secuaz, de su vomitivo Iván Duque. Pues bien, María plasmada en señora de la resistencia por este joven pintor de Roldanillo. Roldanillo es un municipio ligado a la cultura y a la pintura, gracias a los grandes maestros que ha tenido Roldanillo en el ramo de la pintura. Omar Rayo y Vicente Rayo, su hermano, ¿sí? También a Ocampo, y también a nuestros queridos amigos que ya han partido a la casa del Padre y que dejaron una herencia maravillosa de arte, de cultura, de pintura. Y allí este joven que viene con esos genes plasmó a Nuestra Señora de la Resistencia, la Virgen de la Resistencia. Es María
con los cascos que le critican los bandidos de la derecha a los muchachos de la primera línea, con el encendedor para defenderse del SMAT criminal y de las mafias criminales de la policía de Colombia y del ejército. Miren, todo eso tiene una razón de ser y una razón muy linda cuando el artista, el intelecto, plasma ello y lo lleva tan acertadamente. Yo no he podido conocer a ese joven, pero desde aquí, si le llega esta información, lo saludo con todo el afecto. Cuando las jornadas de protesta, los muchachos la sacaron en procesión y se la colocaron en la puerta de la iglesia de San Sebastián. Y el cura se emberracó, porque los curas de la diócesis de Cartago en su mayoría, son curas de ultraderecha, de buen vivir y de buen negociar de la fe. Y el cura de esa época allí era de ese talante, o es de ese talante. Es un cura de ultraderecha, regodo, y no le interesa sino el dinero, no le interesan los pobres. Entonces, aquí va esa historia para redondear ese mensaje de la Virgen María. La Virgen María es la mujer rebelde, la campesina luchadora, la madre del Hijo de Dios que vino a instituir el amor en contra del ojo por ojo y diente por diente, en contra de la venganza, en contra de la muerte y del dolor, pero que fue tan radical él, y era radical, y rebelde, y revolucionario, tan revolucionario que vino a cambiar todo ese mensaje de la ley mosaica para que avanzara y no se quedara en una estructura de Antiguo Testamento, y dejó todas esas pendejadas, todas esas bobadas que podríamos llamarlas nosotros en nuestro tiempo, donde era más importante el culto. Sí, era más importante, como para muchos falsos cristianos y católicos, es mucho más importante ir a misa, rezar el Via Crucis, el Santo Rosario, hacer la novena a la Divina Misericordia y pendejear por aquí, a cargar una medalla grandota y ser hipócrita allá en los famosos seguidores de María, en esas cofradías y esas organizaciones que ahora han inventado a la luz del Opus Dei, ¿sí? Que han inventado para presentarnos la Virgen María como una mujer víctima como han sido las mujeres hasta el día de hoy en nuestro continente, víctimas de toda una hipocresía de una sociedad machista. Ahora se agrupan en unas sectas que han terminado de ser, como lazos de amor mariano, que es de las cosas más peligrosas que hay, donde abundan los hipócritas y las hipócritas, esos que se las dan de muy santos y esas que se las dan de muy santas, y salen a defender intereses criminales, bandidos, y esas que no aceptan sino lo que digan sus lugartenientes, así de sencillo. Y todas esas estructuras de ultraderecha que han desfigurado y han pretendido desfigurar la imagen grande de lo que significa María en estos tiempos de revolución en Colombia. La Virgen María es una mujer, así se emberraquen, y ahora yo sé que me van a escribir aquí cantidad de esas viejas a ofender, porque eso sí, cargan la medalla de la Virgen aquí, ¿cierto? Y explotan al trabajador. Muchos de ellos, algunos de ellos, ¿no? Pues por supuesto que no todos también, ¿no? Muchos de ellos explotan a altos trabajadores. Eso pasa como con los curas. Yo recuerdo que, y aún todavía, curas que explotan al sacristán y a la secretaria y les pagan cualquier cosa. Ya hoy en día, pues como se les puso la cosa con la legislación laboral difícil, pues ya se meten en problemas y ya tienen que pagar un salario mínimo, lo que les da la gana, y explotar a los trabajadores. Y entonces van las viejas lambonas
a las iglesias a barrerle al cura gratis la iglesia. Muy bien que vayan y colaboren, ¿cierto? Pero a salvaguardar doctrinas en contra del pueblo. Y salen las voces de los curas por todos estos pueblos del Valle del Cauca y de Colombia, muchos de ellos, no todos, por supuesto, a alabar la dictadura, a alabar el paramilitarismo y el narcotráfico que les da cada vez más plata. Eso pasa en todos esos pueblos. Los curas son vendidos, ¿sí? Y la Virgen María les da un ejemplo de resistencia, ¿sí? La Virgen María da un ejemplo y nos da un ejemplo a nosotros también, a mí también, de que hay que resistir. Por eso yo les digo cuando me dicen que qué padre que usted es un berraco, ¿no? ¿Qué cuentos? Aquí el berraco es el Espíritu Santo. Ya uno va perdiendo el miedo, ya uno tiene que ir saliendo y dejando el miedo. Hay del que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma, dice Jesús. Entonces, hoy los invito a reflexionar sobre esa presencia de María en las vidas de nosotros. ¿Estamos correspondiendo nosotros al proyecto liberador de Jesús que defendió María? Y miren una cosita más que les voy a decir para terminar y no molestarlos. Miren esto. En las bodas de Caná de Galilea, que es el relato que nos hace el evangelista Juan, María fue con Jesús y los apóstoles a una rumba de un matrimonio que había en Caná de Galilea. Y la costumbre judía hablaba de una semana de fiesta, de domingo a viernes era la fiesta. Entonces, primero servían el vino bueno, el vino Casa Garajales, el vino español, el vino francés, de buen catar, de buen sabor. Primero servían ese vino y por allá el martes que estaban los borrachitos vueltos nada, les daban cherrinol, vino Sansón, ¿sí? De esas otras vinos por ahí malos y ordinarios que usted consigue el litro en este momento en 5,000 pesos. Entonces les daban ese vino porque ya el borracho no sabía qué vino era, ¿sí? Y resulta que a esta pobre pareja recién casada el vino bueno se les acabó antes de que llegaran las borracheras. Y la Virgen María se enteró porque era como estas mujeres de nuestro pueblo que van y están pendientes en las fiestas para ayudar y le dice a Jesús: hijo, se les acabó el vino. Y Jesús responde: ¿y a ti qué te va, mujer? ¿A usted qué le importa, mamá? A usted no le importa. Nosotros vinimos aquí a rumbear, a divertirnos. Ella no se quedó quieta. Mire, se preocupó no por obedecerle a Jesús, porque le desobedeció a Jesús. Ella más bien se preocupó de la vergüenza que iba a pasar esa familia y que le iba a marcar un mal fin a ese matrimonio. Y entonces se va y le dice a un criado: vaya donde Jesús y haga todo lo que él le dice. Y se produce el milagro de la conversión del vino. Primer milagro que hizo Jesús por una mujer que se preocupó primero de la gente. Ni siquiera se preocupó de obedecerle a su hijo que ya sabía que era Dios. ¿A ti qué te va, mujer? ¿A ti qué te importa? Era una negación total. Entonces María sirve al pobre y al desvalido. Que la Virgen Madre en este sábado nos acompañe y nos asista. Un buen día para todos. Y saludo a los queridos hermanos sindicalistas de Nestlé en Buga la Grande, que están en carpa, protestando por los atropellos de la multinacional Nestlé, que ha puesto muerticos en la historia de la fábrica en la sede Buga la Grande y desplazamiento en la sede Florida
porque han sido finos para eso. Es una empresa multinacional, criminal y paramilitar. Que Dios me los bendiga a todos. Buen día.